Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 5,5 milímetros y algodón indicado para agujas de crochet de 4 milímetros. En esta ocasión he escogido estos tres colores. Comenzaremos nuestro proyecto haciendo un anillo mágico. Cadeneta, tiro un poco de mi anillo y ahora voy a comenzar. ¿Veis? Sujeto así, hago un punto bajo, pero yo no quiero un punto bajo, lo que quiero es un falso punto alto. Es decir, en lugar de comenzar haciendo 3 cadenetas o 2 que haríamos para un punto alto, lo que voy a hacer es, como habéis visto, el primer punto bajo, y ahora cogiendo esta hebra de aquí del punto bajo, hago ahí otro punto bajo. ¿Veis? Y me queda como un falso punto alto. Ya a continuación haré otros 3. 1, 2 y 3 puntos altos. Más el falso tengo 4. Hago una cadeneta. Y ahora hago 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y separo por otra cadeneta. A continuación voy a hacer 8 puntos altos. 1, 2. ¿Veis? Voy todo el tiempo sujetando la hebra, ¿veis? De la que si tiro se va cerrando mi anillo. Esta la oculto siempre dentro de mis puntos altos. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y ahora hago una cadeneta. Y ahora haré otros 4 puntos altos. ¿Veis? Y no dejo de ocultar esta hebra todo el tiempo. ¿Veis? La llevo aquí. Vale, hago 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Esta hebra así que se me queda, la llevo para atrás. Y ahora para cerrar vuelta lo que haré será entrar, ¿veis? Cómo queda mi falso punto alto, que queda mucho más camuflado que si fueran unas cadenetas, y entraré aquí. ¿Veis que se me queda arriba como la espiguita, como si fuera como en el punto de al lado? Pues ahí es donde entro y hago punto enano. ¿Veis? Y ya puedo tirar. Y si vemos, lo que hemos hecho es como si fuera una especie de triángulo, porque tenemos 3 picos, que son las cadenetas libres que hice, pero mi triángulo es así. O sea, tengo aquí en la base, aquí está, en la base tengo 4 puntos altos, aquí tengo 2 cadenetas y a cada lado tengo 8 y 8. ¿Veis? 2, 4, 6 y 8, y a este lado 2, 4, 6 y 8 puntos altos. Bueno, y aquí tenemos nuestra primera vuelta terminada, y lo que haré será ir alternando vuelta del derecho, vuelta del revés, así que voy a girar. Este es el falso punto alto con el que empecé, así que entro ahí, ¿veis? Retrocedo como un poquito, hago un punto bajo y entro ahí otra vez, hago otro punto bajo y tengo mi falso punto alto de nuevo. Entonces todas las vueltas consistirán en ir haciendo un punto alto sobre cada punto alto
de la vuelta anterior, ¿veis? Llego aquí, ¿vale? Un punto alto sobre cada punto alto, y cuando lleguemos a esas 3 picos o esquinas donde dejamos una cadeneta, pues ahí haré un aumento que consistirá en 1 y 2 puntos altos, una cadeneta y otros 2 puntos altos en ese hueco. Y continuaré haciendo un punto alto en cada punto alto, salvo en mis 3 esquinas. Entonces veis que llego y este punto ya está hecho. Así que me toca de nuevo cerrar entrando, ¿veis? Dejando aquí esta espiguita. Giro después de cerrar con mi punto enano y de nuevo veis este huequecito que hay justo aquí. Pues ahí es donde entro, hago punto bajo y veis, en esa hebra entro y hago otro punto bajo y tengo mi falso punto alto. Bueno, aquí he terminado mi tercera vuelta y entonces voy a cortar dejando una longitud suficiente para luego poder ocultar con comodidad, y ahora voy a añadir mi color blanco. Tigre, por favor. Haré un nudito con el color blanco, ¿vale? Y como yo quiero que esta de aquí sea mi vuelta del derecho, la primera vuelta esté del derecho, pues todo esto me lo quiero llevar para atrás, todas las hebras, ¿vale? Entonces entro aquí en aquí en el falso punto alto y con un punto enano, ¿veis? Ya saco mi nuevo color. No cierro con el color que tenía, sino que para meter, ¿veis? Y tiro de la hebra marrón para ajustarlo y que no se quede ahí un hueco. Entonces, como estamos trabajando vuelta derecho, vuelta del revés, giraré, ¿veis? Y tengo aquí mis hebras, tanto la del anillo mágico como ahora la del cambio de color, aquí por mi lado revés. Y como hice antes, entro aquí, ¿veis? Que estoy en mi falso punto alto y vuelvo a entrar aquí, hago un punto bajo y entrando en la primera hebra hago otro punto bajo y tengo de nuevo un falso punto alto. Y entonces, igual que las vueltas anteriores, trabajaremos así todas las vueltas que queramos y haciendo el cambio de color igual que acabamos de ver. Al final he hecho 7 vueltas, si os fijáis, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 vueltas con esta alternancia de colores rosa, blanco, marrón. Es lo que me ha gustado después de varias pruebas, y veis que pasamos de 4 puntos a 28 en la base y de 8 puntos en los lados a 32 en los lados. Entonces, pese a no haber marcado estas esquinas, fijaos cómo sí que lo puedo forzar. Entonces no es ni un triángulo ni un pentágono, nos queda como un punto intermedio, ¿veis? Y no se me van marcando más agujeritos aquí. Y la verdad es que cuando lo juntemos veréis que queda, a mí me gusta por ahora cómo va quedando. Bueno, entonces tenemos que hacer 4 piezas como esta o con los colores que queráis y con las medidas que a vosotros os vayan. Entonces, para mí con 7 vueltas y con la aguja y el hilo que os he comentado, me mide unos 22 centímetros mi pieza de base, ¿vale? Esto será para el contorno que queremos de busto, entonces pues nos queda
22 por 4, ¿vale? Que son 88. Yo tengo 92, pero esto, aunque quede eso, veis que tiene que todavía se le gana más. Bueno, aquí tenemos ya nuestra pieza terminada y con todas las hebras ocultas, salvo la de la última vuelta, que la utilizaremos para hacer las uniones entre nuestros distintos triángulos. Bueno, aquí vamos a unir nuestras dos piezas y de esta forma uniremos todas, que será cosiendo por el lado derecho. Vamos a coser 16 puntos, la mitad de los que tenemos, en este caso los lados grandes de nuestro semitriángulo. Vale, entonces cogeremos punto por punto, ¿veis? Entro donde tengo mis marcadores, ¿vale? Y lo único que vamos a ir haciendo, ¿veis? Es entrar de lado, ¿veis? Entro. Entonces, esta primera vuelta quedará más suelta, pero una vez que terminemos, volveremos y ya se refuerza nuestra costura. Entonces seguiremos así y el último punto que haré será la cadeneta que separa aquí en mi esquina. ¿Veis? Ese es el último punto que hago. ¿Veis? Y vuelvo. Y de esta manera estoy reforzando la costura. ¿Veis? Se va quedando más apretada. Bueno, monas, aquí tenemos ya por fin nuestras 4 piezas unidas. Y ahora vamos a ver cómo hacer los tirantes para después continuar con nuestra manga. Entonces, tan simple como coger hilo, hacemos un nudo corredizo y entrando aquí en el vértice superior, ¿veis? Hago cadeneta y haré una 20. Ahora entrando en la pieza trasera, ¿veis? Entro por ahí. Vale, y se ocultarán luego estas hebras cuando continuemos trabajando lo que será nuestra manga a partir de estos tirantes. Yo he hecho 20 cadenetas, vosotros lo que podéis hacer es pues hacer 20 y os probáis y veis cómo os queda de escote, de manga, y en función de eso pues podéis modificar el número de cadenetas a vuestro gusto. Bueno, monas, ahora vamos a ver cómo hacer nuestros grannies cuadrados. Entonces, va a ser muy parecido a como hicimos nuestro semitriángulo. Vale, comenzamos con nuestro anillo mágico. Hacemos nuestro falso punto alto, veis, punto bajo y vuelvo a entrar en el punto bajo. ¿Veis? Tiro y cierro un poquito mi anillo, ¿vale? Y hago otros 3 puntos altos. Llevo 2, 3 y 4 contando mi falso punto alto. Hago una cadeneta
y vuelvo a hacer otros 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Y lo vuelvo a separar por una cadeneta de mi tercer bloque de 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. Cadeneta. Veis que tengo 3 bloques de momento separados por una cadeneta y vuelvo a hacer otro bloque de 1, 2, ¿veis? Y como hicimos con nuestras piezas anteriores, sigo ocultando todo el tiempo la hebra. 3, 4 puntos altos, cadeneta, y me toca cerrar con un punto enano aquí encima. ¿Veis? Como hicimos antes, pero voy a cambiar de color, que ya lo vimos, pero bueno, así repasamos. ¿Vale? Entonces dejo mi aguja, vengo, hago un nudito y como este en mi lado derecho, en el que están los puntos de la primera vuelta del derecho, ¿veis? Me llevo todas las hebras hacia atrás, ¿veis? Y entrando aquí en la cabeza de mi falso punto alto, saco ya la hebra de color blanco, que es el siguiente color, y veis, giro y aprovecho para, con las hebras, ¿veis? Dejo la aguja dentro para que me sujete y aprovecho para tirar y dejar bien. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Vuelta del derecho, vuelta del revés, si queréis vosotros seguir, pero yo prefiero, ¿veis? Giro. Entonces trabajo, ¿veis? Voy a entrar en este hueco de aquí. 1 y 2. Y tengo mi falso punto alto. ¿Veis que he hecho el punto en ese punto? Que no lo he hecho ni en el anterior, que lo sigo teniendo aquí libre, ni en el siguiente. Vale, entonces cogería hebra. ¿Veis cómo tengo aquí mis 4, la cadeneta, 4? Vale, entonces aquí tengo la cadeneta. Entonces se levanta 1, hago aumento, porque lo siguiente que tengo es mi cadeneta, ¿veis? Hago 2, cadeneta y otros 2 puntos altos en esa esquina. Entonces hago 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Ya he trabajado todos los puntos de ahí, de ese lado de mi cuadrado, y ahora hago el aumento haciendo de nuevo 2 puntos altos, cadeneta y 2 puntos altos. ¿Veis? Es exactamente igual que hicimos en la pieza anterior, pero en este caso es un cuadrado. ¿Veis? Que donde tengo 4 lados iguales con 4 puntos altos separados por una cadeneta. Y trabajaré así todas las vueltas que queramos. Así que yo, como hice 7 vueltas en mis triángulos, pues en este caso voy a hacer también 7 vueltas y he escogido hacer la misma serie cromática. Estos son, voy a hacer 4 cuadrados como este. Bueno, monas, y ahora vamos a ver cómo comenzar nuestra manga. Yo he colocado aquí ya unos marcadores y he contado 10 puntos desde desde justo aquí, desde nuestro aumento, aquí del pico del triángulo.
he contado 10 puntos altos y he puesto en el 10º un marcador. ¿Veis? En el triángulo de la espalda otro. He colocado igualmente otro marcador contando 10 puntos. Entonces, en este punto donde está mi marcador es donde voy a comenzar, donde voy a añadir mi hilo. Entonces de nuevo hago cadeneta y hago un falso punto alto. Y voy a hacer un punto alto en cada punto alto de estos, primero estos 10 del triángulo. Y ahora, ¿veis? Voy aprovechando, pues si queréis, para ocultar esta hebra, depende luego de si se os ve mucho o no. La podréis sacar por aquí atrás y ocultarla bien, o si os queda bien, pues eso que os evita ahí. O sea, con todos los cambios de color igual. Bueno, aquí ya tengo mis 10 puntos altos. Voy a hacer otro aquí en el hueco y comenzaré a hacer puntos aquí en mi cadeneta, que hicimos 20 cadenetas. También voy a ir haciendo pues un punto en cada cadeneta. Bueno, aquí ya he hecho puntos altos en todas las cadenetas de mi tirante y ahora me queda hacer pues los 10 de los puntos altos hasta mi marcador. Una vez que he llegado a mi marcador, giraré mi labor y vuelvo a hacer ahí un falso punto alto y haré 2 cadenetas y vengo al punto alto siguiente y hago un punto alto que voy a separar de 2 cadenetas y vengo al siguiente y hago otro punto alto. Haré 2 cadenetas y hago otro punto alto y así haré toda la vuelta, de manera que voy a ir haciendo un aumento considerable porque de cada punto van a salir 3, porque esas cadenetas, ¿veis? Estoy convirtiendo cada punto alto en un punto alto y 2 cadenetas. Bueno, ya he terminado esta vuelta, así que de nuevo giro mi labor y como siempre comienzo haciendo un falso punto alto y esta vuelta la voy a hacer ya maciza, es decir, como aquí entre 2 puntos altos tengo 2 cadenetas, pues lo voy a rellenar con un punto alto y otro punto alto y entonces hago un punto alto en el punto siguiente, de nuevo relleno, completo esas 2 cadenetas con 2 puntos altos y hago un punto alto en cada punto alto. En las 2 cadenetas 2 puntos altos y en el punto alto otro punto alto. Bueno, pues nuestra cuarta vuelta va a constar de, como siempre, falso punto alto, cadeneta, me salto un punto y hago un punto alto, cadeneta, me salto un punto de base y en el siguiente hago un punto alto, cadeneta, me salto un punto de base y en el siguiente punto alto. Y así haremos, y esta es la manga que yo he hecho. ¿Veis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas. Podéis hacer todas de red, punto red, o la vuelta de puntos altos la podéis poner donde queráis.
Bueno, monas, y aquí por fin tenemos nuestra blusa terminada. Como acabados hemos hecho unas cuantas vueltas, tanto aquí en el bajo, una vuelta completa en puntos bajos, como en todo lo que es el perímetro de nuestro pecho y mangas, ¿vale? Y también en toda esta parte de aquí, bajo la manga, incluido lo que es la sisa. Y aquí se ve cómo hemos hecho la unión también de lo que son los cuadrados con los triángulos, igual que hicimos la unión entre los triángulos.